Mis hermanos, que el Señor Dios los bendiga a todos en esta tarde. Los saludo con las grandes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor, que hoy tenemos la oportunidad de estar juntos y poder recibir también juntos esta palabra del Señor. Los saludo en este miércoles 25 de septiembre del año 2024 para todos mis hermanos, muy especialmente la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, a todos mis hermanos que nos escuchan desde otros países y a todo aquel hermano en la fe y aquel amigo que también pueda escuchar esta palabra. Para usted les extiendo mi diestra de compañerismo, de amistad y esperando ser de grande bendición en esta tarde. Quiero hoy también que ustedes reciban el saludo que siempre mi madre, que está conmigo acá en este salón de grabación, les expresa a todos de una manera muy cordial como Iglesia del Señor y como cuerpo de Cristo. Vamos a oír. Muy buenas tardes, Iglesia del Señor. En esta tarde les insto para que cada uno de nosotros pongamos atención y tomemos este mensaje en nuestro corazón y en nuestra mente y lo compartamos con otras personas, no solamente con nuestra familia, sino con los vecinos, con lo que el Señor nos presente por delante. Que pasen muy buena tarde y el Señor les continúe bendiciendo. Quiero dar toda la gratitud a nuestro Dios por los espacios que nos da y donde nosotros como hermanos en la fe podemos compartir y saludarnos y sernos de bendición entre todos. Quiero invitarle, mis hermanos, a que entremos en materia. Vamos a mirar la palabra del Señor. Estamos estudiando el Santo Evangelio según San Mateo y estamos ya en la recta final en el capítulo 28. Quiero pedirle que por favor tomemos la Santa Biblia y vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Tiene un título aquí en la Biblia Reina Valera 1960 y dice El informe de la guardia. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Yo quiero, antes de exponer la palabra del Señor, pedirle a nuestro Salvador Jesucristo que Él por su Espíritu Santo nos guíe, que Él por su Espíritu de poder abra en nosotros todos los sentidos y nosotros de una manera sencilla podamos recibir esta palabra y que esta palabra sea de grande bendición para nosotros. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 167. Y el título del sermón para este día es El informe de la guardia y vamos a ver entonces la primera parte. Y para que usted lo pueda comprender mejor, yo voy a predicar de una manera expositiva, procurando llevar versículo a versículo y dándole importancia a todas las palabras para que usted pueda aprovechar mejor este sermón. Y voy a hacer una introducción y es que gracias a la resurrección, tenemos un mensaje que compartir y no solo de palabras, sino también con nuestro comportamiento. Recordemos que el Señor nos ha impartido a nosotros vida y ejemplo por medio de su palabra. Vamos a ver entonces en estas últimas lecciones del libro de Mateo que el Señor Jesús nos mandará a hacer absolutamente que a guardar su palabra, a tener fe y a quedar siendo observantes, es decir, guardar su palabra. Aquí Él nos dice, nos habla una palabra que viene al corazón, pero si realmente
lo creemos, esa fe va a documentarse a sí misma para poder vivir conforme a su voluntad. La fe crece. Nosotros vamos creciendo espiritualmente y el Señor nos manda a estar atentos. El Señor nos manda a mirar, a ser vigilantes. Es decir, ser conscientes de que necesitamos conocer la Escritura para ver que la palabra profética se cumple. Entonces esto es necesario para nosotros hacerlo. El versículo 11 nos está diciendo, mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían ocurrido. Aquí se sigue predicando entonces la resurrección, que ese es un hecho que lo cambia todo. Y veremos que nosotros estamos llamados a proclamar ese mensaje de la resurrección. Nosotros estamos llamados a proclamar a nuestro Señor Jesucristo resucitados. Estamos impactados directamente por todo este acontecimiento que nos dice la Escritura, y esto afecta las decisiones, afecta las determinaciones que nosotros tomamos y lo que nosotros hacemos. El Señor ya lo había dicho a las mujeres que fueran a la ciudad y dieran las nuevas a sus hermanos de todas las cosas que habían pasado y que ellas lo habían visto resucitado. Las palabras del Señor tomaron una fe grande en los discípulos cuando el Señor Jesucristo resucitó, porque le fueron abiertos los ojos y entonces ellos creyeron al mensaje del Evangelio. El Señor Dios tiene su tiempo y el Señor Dios ha de abrir el entendimiento de todos nosotros los creyentes para que podamos comprender este mensaje. Esa era lo que nos dice aquí de la guardia, era una guardia romana. Recordamos que a los líderes de Israel, es decir, los ancianos, el sumo sacerdote y los del Sanedrín, les preocupaba algo. Ellos habían oído lo que el Señor Jesucristo había dicho, que Él pasaría a Jerusalén y allí sería traicionado, y ellos también fueron parte de esa traición, pero que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Por eso ellos aseguraron la tumba con los guardias para que esto no pudiera ocurrir. Todo lo que el Señor Jesucristo había dicho de sí, estos principales sacerdotes lo tenían muy presente y temían de que esto ocurriera, y por eso querían estar persuadidos de todo. Pero mientras ellos iban, unos de la guardia también fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo que había acontecido, y también al sumo sacerdote no le gustó este reporte porque echaría por tierra todo lo planeado. Ellos querían que el Señor Jesucristo fuera borrado y el Señor Jesucristo fuera olvidado. Ellos no aceptaron al Señor Jesucristo como el Mesías, y ya lo hemos visto a través de todo el relato. Por eso ellos hicieron un complot con estos guardias romanos. Entonces ellos no estaban interesados en la palabra de Dios, no estaban interesados porque ellos solamente querían era sus propios intereses. Santiago, el apóstol, en su epístola, en el capítulo 4, versículo 4, nos dice qué pasa con aquel que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estos judíos se volvieron los enemigos del Señor, porque ellos estaban más interesados en las cosas del mundo, estaban interesados en sus puestos, estaban interesados en sus cargos, estaban interesados en sus estatus. Por eso se codeaban de una manera igualitaria con el gobernador Poncio Pilato. Y nos dice que cuando el pasaje de Santiago nos dice que cuando nos hacemos amigos del mundo, entonces nos convertimos en enemigos de Dios. El versículo dice, el 12, nos dice que reunidos con los ancianos y habido consejo, es decir, los guardias se reunieron con los ancianos, y esta reunión del sumo sacerdote con los ancianos, en esa reunión formaron un consejo.
juntos para mentir sobre lo ocurrido. Ellos le dieron mucha plata. Acá la Biblia Reina Valera nos dice que le dieron mucho dinero. En el original, en los textos originales vamos a encontrar que le dieron mucha plata, pero en el contexto hebreo esta plata era de metal, es decir, las monedas de metal. Pero ellos usaban el vocablo dinero. De todas maneras, lo que recibieron entonces fue una especie de soborno para que ellos mintieran. Y esto fue dado a los soldados y eso era lo que ellos querían que pasara en esta conspiración, con la condición de que ellos dijeran que los discípulos habían venido en la noche y lo habían hurtado. Todo esto fue la trama que hicieron tanto el sumo sacerdote con los principales sacerdotes. El soborno fue necesario porque la historia de los soldados, de ser creída, podría costarles la vida, ya que habían recibido a su servicio una guardia bajo la orden de Pilato. Esto nos lo dice a nosotros, nos lo recalca el Evangelio de San Mateo, el capítulo anterior, 27, verso 65. Y leo que dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Por eso llevaron una piedra grande, una piedra gigante que no se pudiera remover, se necesitaría de muchos hombres para remover esta piedra. Por eso todo este relato de lo que van a plantear estos soldados es un absurdo. Esta mentira no la creían ni siquiera ellos mismos. Los líderes judíos también prometieron proteger a los soldados si la historia llegaba a oído de Pilato. Y nosotros sabemos que en cualquier país un soldado que se quede dormido estando de guardia recibirá una sentencia. Pero ellos estaban en este momento amparados por el sumo sacerdote. El versículo 13 dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y los robaron. Esta fue la orden que recibieron del sumo sacerdote. La excusa era evidentemente ficticia y no muy buena. Además de haber estado realmente dormidos, entonces ellos no habrían podido saber qué fue lo que hubiera acontecido. Si estaban dormidos, ¿cómo se van a dar cuenta que los discípulos vinieron de noche a robarlo? Toda esta trama era sencillamente algo difícil de creer. Versículo 14. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos. Ellos estaban dando la garantía, los principales sacerdotes y el sumo sacerdote, a los soldados, de que los iban a proteger para que ellos pudieran mentir y decir que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. Pero de sus problemas, le dijeron ellos, nos vamos a preocupar nosotros. Y esto lo dijeron el sumo sacerdote y los ancianos, pues vamos a persuadir al gobernador